Bueno, entonces vamos a abordar el tema, bueno, un tema que tiene que ver con, pues, con uno de los contenidos muy importantes del módulo. Obviamente tendríamos que revisar también lo que es la teoría de sistemas, pero bueno, muchas veces el abordar este tipo de temas nos distrae de lo importante, de la importancia que tiene el estudio de la parte biológica, ¿no? La teoría de sistemas es muy importante. Quien le interese, yo le voy a mandar bueno, lo voy a subir de todos al grupo, un pequeño estudio, son unas cuantas hojas sobre lo que es la teoría de sistemas, pero más bien la teoría de actualidad son las teorías de la complejidad, ¿sí? Como una cosa que tú haces en algún lado del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Australia, que hay tanta ganadería, o un volcán que hace erupción en un lugar del planeta, pues afecta finalmente a toda la biosfera, ¿no? Entonces, bueno, sí es un enfoque muy importante y considero que sí deberían ustedes de tener la posibilidad de estudiar, de analizar la teoría de sistemas, a lo mejor si se dan tiempo el fin de semana de leer esto que les voy a enviar, para que terminen de entender bien por qué tenemos que introducir la teoría de sistemas en los estudios de ciencias de la salud, de ecología, ¿no? De cómo se dispersan las enfermedades, por ejemplo, cómo se dispersan, cuál es la dinámica epidemiológica, ¿no? Cómo es la dinámica de las enfermedades, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo les voy a mandar este texto como una parte complementaria. De momento lo que vamos a ver es este tema de los ecosistemas. Que quizás ustedes lo hayan visto en el bachillerato, o sea, en el bachillerato son temas que, son de los temas que sí abordamos, seguramente abordaron durante sus estudios en bachillerato, pero no está por demás hacer un repaso, dar un repaso del tema. Vamos a abordar diferentes cosas que ustedes deberían de a lo mejor tomar nota para tomar las palabras clave, ¿no? Las palabras clave que tienen que ver con este tema de ecosistemas y no se, digamos, les pueda ayudar a armar su, sus mapas conceptuales, su mapa conceptual, su mapa mental, lo que ustedes quieran hacer, que van a entregar. Bueno, es la biosfera, ¿no? Como lo que conocemos de la biosfera, la ecosfera y los ecosistemas, los componentes del ecosistema, cómo se dan las relaciones entre los animales, las relaciones bióticas, el hábitat y los nichos ecológicos, la alimentación y cómo esto influye en los ecosistemas, el papel de los productores y descomponedores, que muchas veces olvidamos esta parte de los descomponedores, las pirámides tróficas, bueno, la materia y la energía en los ecosistemas y la autorregulación de las poblaciones. Hay por ahí un libro que se llama algo así como cuando los conejos asesinos, algo así, porque bueno, la población de conejos va a hacer que aparezca o desaparezca eh, poblaciones como la de los lobos, ¿no? Si hay pocos conejos, si los conejos migran, por ejemplo, por alguna circunstancia, pues en ese lugar los lobos son los que van a perecer, van a morir. Durante mucho tiempo los granjeros y gente que vivía cerca del parque de Yellowstone se quejaban de la invasión de los lobos bueno, que se comían sus ovejas o sus gallinas, y entonces se propició el ataque contra los lobos, tenían permiso de matarlos, ¿no? Llegaron casi a extinguirlos. Sacaron a los lobos del entorno para que no se siguieran quejando estos pobladores, pero resulta que muchas especies nocivas que controlaban los lobos, que controlaban los animales que se comían los lobos, pues empezaron a proliferar. Y entonces el entorno, los ríos empezaron a secar porque dejaron de haber
cierto tipo de plantas muy importantes. ¿Sí, Marco? Ah, es algo así como la matanza de aves que hubo en China, ¿no? Ajá. O los murciélagos también que los atacan por temores o porque ahora le echaron la culpa a los pobres murciélagos del virus y todo eso. Todo eso afecta a las poblaciones. Muchas veces esas poblaciones entonces se ven desplazadas, invaden otros lugares que no tienen que invadir, ¿no? Que no tienen que ir. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, durante esta pandemia, cómo en muchos lugares, por ejemplo, yo vi un reportaje de un hotel que estaba en la selva, ¿no? Pues ahora ya está tomado otra vez por los jaguares y los animales. Era un leopardo jefe, ¿no? Que se adueñó de las instalaciones y los animales regresaron ahí a donde los habían desplazado, ¿no? Pero en otros lugares han provocado este tipo de problemas. Pero entonces, ¿qué sucedió en Yellowstone? Que se modificó todo el ecosistema. Y entonces, ¿qué hicieron? Crearon lobos, los dejaron ahora libres y el sistema se está recuperando. O sea, quiere decir que tú no puedes llegar y sacar una especie porque no sabes el efecto que va a tener sobre todo el ecosistema, ¿sí? Cada especie está regulada, cada especie tiene su lugar, su situación en el ecosistema. Si tú llegas y alteras este entorno, estás alterando todo. O sea, si tú sacas a una especie de ahí, vas a afectar a todos los demás. Por ejemplo, eh, en Australia hay una invasión, o sea, se considera en algunos lugares a los canguros como plaga. ¿Por qué? Porque mataron a los depredadores de los canguros, ¿no? Los perros estos marsupiales y otros, los extinguieron, los acabaron, los desplazaron, y entonces ahora los canguros en algunos lugares son plaga. No se diga algunos monitos, ¿no? Que viven, por ejemplo, en la India, que los dejan libres, y entonces le roban las cosas a los turistas, le roban alimento, y ahora cuando estuvo esta situación de pandemia, está en esta situación de pandemia, pues muchos turistas ya no fueron, ya no hubo comida disponible para estos animalitos, y resulta que ya formaron como pandillas, se pelean grupos de estos simios, se pelean, se agarran pelean así fuerte, o sea, se hieren, se lastiman por un trozo de alimento, ¿no? Modificamos su conducta también, modificamos sus patrones reproductivos y entonces ahí vienen las consecuencias, ¿no? Hay por ahí otro reportaje de cómo estas pandillas se pelearon en plena población en la India y provocaron serios desmanes, se fueron para todos lados, se trepaban a los coches, a las casas, a todos lados, ¿no? Están descontroladas estas poblaciones. En, en un entorno natural, las poblaciones se regulan, se autorregulan. Bueno, vamos a Marco, una pregunta más. ¿En dónde leíste o de dónde oíste esta cuestión de los que nos comentaste? Tiene el micrófono apagado. Sí. ¿Dónde se dio esta situación que nos comentaste, Marco? ¿En China, la matanza de aves? En China, ajá. Pero no sabes bien en qué lugar de China. A ver, déjalo investigo y se los mando por ahí. Bueno, vale. Ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, conceptos, ¿no? Los conceptos de biosfera, ecosfera y los ecosistemas. La biosfera, pues bios es vida. La biosfera es el conjunto de seres vivos que viven en la Tierra. Todos. Todos somos parte de esta biosfera, ¿no? De esta esfera donde se da la vida, que es una parte muy pequeña de todo lo que es la parte de la atmósfera, la troposfera y todo que está rodeando la Tierra. Es una parte muy pequeña donde se desarrolla la vida y de esto, bueno, la biosfera sería el conjunto de seres vivos que viven en la Tierra. Se calcula, y hay muchas que no están todavía descubiertas, ¿no? Pero se calcula que hay alrededor de 2 millones de especies en la actualidad. Han surgido y desaparecido otras muchas millones de especies a lo largo de la vida de la Tierra.
Sin embargo, bueno, podemos concluir que todos los seres vivos que constituimos la biosfera dependemos unos de otros. Por más que nos queramos sentir los dueños del mundo y la especie superior, en realidad somos una especie más. Todos los seres vivos que entonces estamos en esta biosfera, dependemos unos de otros. Por ejemplo, los herbívoros comen plantas y los carnívoros comen animales, pero los descomponedores necesitan restos de los seres vivos, ¿no? Los restos, ya sean sus desechos, lo que cae de los árboles, por ejemplo, las excretas de los animales, pero también los animales muertos, ¿no? Entonces, estos descomponedores necesitan los restos de los seres vivos. Los organismos fotosintéticos necesitan las sustancias que producen los descomponedores, a su vez, como los minerales, por ejemplo, para poder, no solamente con la energía radiante del sol, sino que también requieren nutrientes en la tierra que les brindan estos descomponedores en la tierra, ¿sí? Y los parásitos necesitan un huésped para alimentarse o complementar su ciclo. Entonces, todos dependemos de todos, es una cadena, ¿no? Que depende uno del otro, y si falla uno, falla todo el sistema. Un ecosistema sería entonces el conjunto de seres vivos que habitan un determinado lugar, pueden ser acuáticos o terrestres, y las relaciones que se establecen entre ellos y el lugar físico, que es la parte no viva, ¿no? El lugar físico en el que viven, así como las relaciones entre el medio y los organismos. ¿Sí? Ese sería el ecosistema. Otra definición sería la de bioma. Bioma sería el conjunto de ecosistemas en una amplia zona, por ejemplo, un continente, caracterizada por unas determinadas condiciones. Por ejemplo, ¿cuántos son los ecosistemas que hay, por ejemplo, en el desierto? El desierto no solamente es lo que vemos, la arena, ¿no? Hay una parte muy importante que vive en las cuevas o en las partes del subsuelo, ¿no? Durante el día, y que en la noche se manifiestan y que forman parte de Profe, este ecosistema. El bioma sería el conjunto de ecosistemas, ¿sí? En una amplia zona, por ejemplo, podría ser, pues sí, parte de un territorio, un continente o algo así. ¿Sí, Marco? nada más se ve la mitad de la pantalla. Sí, entonces déjame, yo creo que lo voy a regresar. Gracias. Yo creo que lo voy a dejar así mejor, lo voy a ampliar. Ven por lo menos la presentación, Sí, ¿sí? Sí, eso Yo estoy creo que bien. entonces lo voy a dejar así, porque cuando lo hago para que despliegue toda la pantalla, me modifica, no me deja ver todo. Bueno, ok. Entonces, tenemos que este bioma es el conjunto de ecosistemas. Entonces, tenemos ya fuimos de lo que es la biosfera o la biosfera, ¿no? A los ecosistemas, y de los ecosistemas a este bioma, ¿no? El bioma, que es el conjunto de ecosistemas de una región o de una amplia zona que está caracterizada por determinadas condiciones. Por ejemplo, muchos animales que son muy raros se encuentran en el continente, en lo que es la Oceanía, porque quedaron aislados, o sea, eran parte de la gran masa que era la Pangea, ¿no? Que ha ido separando, se ha ido pegando. Por ejemplo, la India ha ido migrando hacia el norte, el continente asiático hacia el sur, ¿no? Y chocan y producen los Himalaya, por ejemplo. Pero cuando se separó Australia y las islas que conforman este continente, se aislaron especies que son únicas de ese continente. ¿Por qué? Porque ya no pudieron, digamos, esas especies distribuirse a lo largo de una mayor superficie, han ido evolucionando dentro de ese ecosistema, dentro de este bioma que constituye toda esta isla bueno, las islas, ¿no? Como Nueva Zelanda, Nueva Guinea y Oceanía, que son masas de tierra muy grandes, ¿no? Que parecieran, pues, continentes, a pesar de que geológicamente los consideramos islas, pero forman parte de masas muy grandes de tierra, y entonces quedaron aisladas especies muy raras, muy diversas, que no existen en otros lados del mundo. Entonces, estos biomas, cuando hemos llevado especies raras a otros lados del mundo, ¿sí? Por ejemplo, cuando trajeron conejos a algunas partes de América, esos conejos, como no tenían depredadores, se convirtieron en una plaga tremenda, ¿no? Entonces,
las especies invasoras juegan un papel también muy importante como medios de control, pero también en ocasiones de descontrol, ¿no? Si ustedes ya pudieron ver esa película que les comenté, La pesadilla de Darwin, pues van a ver, ¿no? ¿Qué sucede cuando introducimos especies raras, no nativas, en un ecosistema? La ecosfera, entonces, es el conjunto de todos los ecosistemas de nuestro planeta, todos. Esa sería la ecosfera o ecósfera, ¿no? Acostumbramos no a acentuarlos, pero hay palabras que dicen son eufónicas y cacofónicas. Nos gustan las eufónicas, las que suenan bonito. Y bueno, muchas palabras esdrújulas o acentuadas de esta manera son más agradables que yo diga ecósfera a decir ecosfera, como que es medio feo. Y entonces lo eufónico es lo que privilegiamos, aunque no sea lo correcto. Por ejemplo, la palabra icono. La palabra icono es la palabra correcta. El barbarismo es ícono, ¿sí? Sin embargo, ya en todos lados dicen ícono, y entonces ese barbarismo se convirtió ya en una palabra pues alternativa. Entonces te dicen, puedes decir icono o ícono, porque ya el barbarismo se aceptó. En este caso, el barbarismo sería ecósfera, pero como suena bien, pues ahora ya lo aceptamos. La palabra es ecosfera, biosfera, ¿no? Pero bueno, le llamamos, lo acentuamos a veces pues, para que suene más agradable. La eufonía se privilegia sobre lo que consideramos que suena feo o cacofónico, ¿no? Bueno, la ecosfera es el conjunto de todos los ecosistemas de nuestro planeta y, bueno, la biosfera es la parte viva de esa ecosfera. ¿Sí? La ecosfera es todos los ecosistemas, pero la parte viva, los organismos, los seres vivos, formamos la biosfera. ¿Sí? Entonces, ya como que dimos la vuelta, llegamos otra vez al concepto de biosfera. ¿Cuáles serían entonces los componentes del ecosistema? Bueno, en este ecosistema tenemos la biocenosis y el biotopo. La biocenosis, ¿sí?, es el conjunto de seres vivos que conviven en el ecosistema, ¿sí? Se describe e identifica con la lista de los seres vivos del ecosistema y las relaciones que se dan entre ellos. Hacemos como una especie de entramado, ¿no? Los conectamos, formamos redes, ¿sí? Entonces, la biocenosis es el conjunto de seres vivos que conviven en el ecosistema, ¿sí? Y por su lado, bueno, en esta biocenosis, nosotros hacemos el listado de individuos de la misma especie que constituyen una población, las poblaciones que están conviviendo en esta biocenosis. Una comunidad o biocenosis está formada por un conjunto de poblaciones que conviven en un ecosistema, ¿sí? Esta comunidad o biocenosis podrían ser plantas, pueden ser animales, pueden ser herbívoros, carnívoros, pero son todos los que están conviviendo y tienen alguna relación unos entre otros. Los factores que aparecen en un ecosistema por la presencia de los seres vivos se llaman los factores bióticos, ¿sí? Estos factores bióticos son los que aparecen en un ecosistema por la presencia de seres vivos que estos se llaman los factores bióticos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿qué tiene que ver un conejo? ¿Cómo lo modifica? Bueno, pues el conejo se come las plantas, ¿no? Y bueno, si hay un exceso de conejos, se acaban las plantas, entonces ese exceso de población también va a provocar ciertas condiciones, ¿no? Pues los factores bióticos serían estos que aparecen cuando nosotros vemos a la interacción que hay de los seres vivos en un ecosistema, ¿sí? Y esa comunidad o biocenosis es la que está formada por un conjunto de poblaciones que de alguna u otra forma conviven y se tejen redes o relaciones entre ellos. El ecosistema, entonces, en su estructura y composición se estudia por la ecología. O sea, lo que estudia la estructura y composición se estudia por la llamada ecología. Y bueno, vemos entonces ahora, se superpuso aquí esto. Lo que está aquí abajo, pues es, bueno, ya no se ve, pero habíamos visto que está la biocenosis y el biotopo. El biotopo, ¿sí? Entonces anoten ahí, biotopo, es la parte inorgánica del sistema, como es el aire, el agua, las sales disueltas, la arena, el tipo de suelo, los minerales, los ciclos biogeoquímicos que se están dando ahí,
Entonces, la parte inorgánica sería el biotopo. Entonces, la biocenosis son las comunidades vivas, el biotopo son la parte inorgánica del ecosistema y son todo lo que no tenga que ver, digamos, directamente con seres vivos. Y para describirlo, pues necesitamos determinar el tipo de ecosistema, si es una charca, un lago, una laguna, un parque, un terreno de cultivo. Identificar cuáles son los parámetros físicos y químicos que lo caractericen, como es el tipo de suelo, cuánta luz, cuánta radiación, si hay sombra, si es qué temperatura, los vientos, las corrientes, ¿sí? De aire y de agua. Y bueno, estas variables físico-químicas que influyen en los seres vivos se llaman factores abióticos. Y estos factores abióticos son los que conforman el biotopo, ¿sí? El llamado biotopo. Estos son los factores abióticos que son los que están influyendo en los seres vivos, ¿no? Si hay un exceso de algún mineral, a lo mejor va a provocar algún efecto nocivo en el organismo o va a forzar a que haya mutaciones y esas mutaciones exitosas pues van a provocar la aparición de nuevas especies, ¿sí? Y si no, pues puede tener un efecto letal y acabar con una población completa. Y entonces, bueno, estos componentes del ecosistema son la biocenosis, que sería la parte viva que modifica el biotopo, pero a su vez el biotopo influye en la biocenosis. O sea, la biocenosis, los animales modifican, escarban la tierra, dejan sus desechos, entonces modifican el biotopo, ¿sí? La composición de compuestos inorgánicos que va a haber en el ecosistema, pero además este biotopo entonces va a influir en la biocenosis porque de la disposición de estos componentes físicos va a depender también la supervivencia o no de las especies. Bueno, dentro de estos entonces tenemos que el biotopo es, bueno, el suelo fértil, ¿sí? En el clima húmedo. Por ahí se borró lo de los componentes, estos componentes abióticos. Son componentes abióticos y este biotopo sería el suelo fértil, el clima húmedo, las corrientes de aire, las corrientes de agua, y la biocenosis sería pues lo que vemos, ¿no? Los seres vivos del bosque, ¿sí? Esa sería la biocenosis. En un ecosistema, lo vivo es la biocenosis, los seres vivos, que es qué relaciones se establecen entre las especies, los grupos de las poblaciones, y el biotopo es la parte no viva, ¿no? La parte del suelo, el clima, los vientos, ¿no? Todo eso. Las relaciones bióticas, entonces serían ya las relaciones que se dan entre los animales, ¿sí? Estas relaciones pueden ser intraespecíficas cuando se dan entre la misma especie e interespecíficas cuando ocurren entre organismos de distintas especies. Por ejemplo, las rémoras de los tiburones, ¿no? Que son diferentes, que no son tiburones, son otro tipo de organismos que se adhieren a las agallas o al cuerpo del tiburón y viven todo el tiempo de ellos, ¿no? Ya sea que se alimenten de los desechos que dejan los tiburones al comer o que se alimenten, incluso a veces son parásitos como las lampreas que se alimentan de la sangre del organismo, ¿no? Y entonces los parasitan. Entonces son relaciones, pueden ser intraespecíficas cuando se dan entre las propias especies, ¿no? Cómo conviven entre ellos mismos, cómo dependen uno del otro, por ejemplo, si cazan en manada, si se tienen que agrupar para poder alimentarse, si buscan alimento o se protegen entre ellos, ¿no? Y las interespecíficas cuando ocurren entre organismos de distintas especies. Y bueno, las relaciones intraespecíficas son, por ejemplo, las aves cuando andan en bandadas, ¿no? Y que forman así como, parece como patrones en el aire, ¿no? Como sombras gigantes, que lo usan ellos para protegerse de los depredadores, ¿no? Un animal que los quiere depredar, se los quiere comer, cuando ve estos patrones gigantes, pues piensa que es otro ser más grande y se espanta, ¿no? Entonces se asocian, son asociaciones gregarias, cuando estos grupos de individuos que no tienen por qué estar emparentados, pero que viven juntos durante algún tiempo, van a obtener algún beneficio, ¿sí? Formando, por ejemplo, estas bandadas de aves que migran para ir todos juntos, venciendo la resistencia del aire o buscando fuentes de alimentación o protegiéndose de los depredadores. Otro también puede ser el conjunto de individuos que provienen de un mismo progenitor, que son
hijos de unos de los otros y que se mantienen unidos, por ejemplo, el caso de los corales o las micorrizas, ¿no? En la tierra, que son asociaciones coloniales que provienen de los mismos individuos que son parientes entre ellos, como quien dice, y que crecen, digamos, en el mar o en la tierra, que crecen a partir de un conjunto de individuos menor, que son progenitores de esos seres que están, por ejemplo, los musgos, ¿no? Que son todos propiamente de un solo organismo, se reproducen y entonces crecen en una superficie, ¿no? Entonces puede ser que no sean parientes, que sean todos hijos de diferentes padres, ¿no? Como las asociaciones gregarias de las aves, o que provengan de un mismo organismo, como en el caso de estos clones, ¿no? Que serían los corales. Las asociaciones sociales también, que es el conjunto de individuos jerarquizados entre sí y con distribución del trabajo, como el caso de las abejas y las hormigas, los individuos suelen presentar anatomías, suelen presentar, digamos, características anatómicas y fisiológicas similares o provenir incluso de una sola madre, como en el caso de las hormigas, por ejemplo, de las abejas, y que cumplen diferentes funciones y dependiendo de esas funciones, dependiendo de sus características van a ser las funciones que van a realizar, como lo vemos en este conjunto jerarquizado que serían los panales de abejas. Y el otro serían grupos de individuos emparentados entre sí, cuyo fin es la procreación y protección de las crías, ¿sí? Como las familias de lémures, que se protegen entre ellos, se asocian, se mantienen unidos, pues para mantener el clan y para poder protegerse entre ellos. Las interespecíficas ocurren entre organismos de diferentes especies. Puede ser, por ejemplo, relaciones de mutualismo, donde dos o más individuos se asocian y resultan beneficiados. Si su dependencia es muy alta, se habla de simbiosis. Por ejemplo, las aves que viven en la superficie, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? En la superficie en la piel o en los cuernos de ciertos animales, que se están alimentando de los parásitos que están creciendo en el pelaje de estos animales, ¿sí? En el caso de los hipopótamos, incluso abren el hocico para que les quiten la comida entre los dientes, algunas aves, ¿no? Entonces esto se llama mutualismo, donde los dos se asocian y los dos resultan beneficiados. Obviamente, si la dependencia es muy alta, pues ya hablamos de simbiosis. Pero en el caso, por ejemplo, les decía de estos emus, de estos grandes bisontes o animales que toleran la presencia de las aves, porque esas aves les limpian los parásitos. Entonces las aves se ven protegidas por estos animales porque ningún otro animal se va a acercar a tratar de comerlos, y ellos se alimentan a su vez de parásitos que están molestando, que están afectando al animal, y entonces los dos se benefician. Hay otra que es el comensalismo, donde un individuo, que es el comensal, se alimenta de los restos de comida o productos liberados por otro organismo al que le resulta indiferente, ¿sí? Como es el caso de los escarabajos que se alimentan de excrementos. Se alimentan y además depositan ahí sus huevos y con el calor de la fermentación se logran reproducirse, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería el comensalismo, donde algunos animales, como les decía, el caso de las rémoras en los tiburones, se alimentan de los restos de comida que van dejando los tiburones y van pegados todo el tiempo al tiburón, no se separan porque ahí garantizan ellos su beneficio, que es el comensalismo, el beneficio de estas rémoras. Al tiburón no le beneficia nada, pero tampoco le afecta, ¿sí? Pero sí hay una relación en la cual el comensal se ve beneficiado, ¿sí? Otro es el inquilinismo, donde un individuo, que sería el inquilino, se refugia en el cuerpo en algún resto de otro ser vivo sin perjudicarlo. Bueno, aquí dice así, sin perjudicarlo, como es el caso del cangrejo ermitaño, ¿sí? Cuando se desocupa o se muere un organismo, o se lo comen y se queda ahí la concha, pues el cangrejo ermitaño, que no tiene cubierta, que lo pueden depredar muy fácilmente, pues llega y si cabe ahí, y si no, pues se acomoda de tal forma que se protege con la concha de otros animales que quedaron ahí vacías y ellos lo van a ocupar, ¿no?
van a ocupar esa concha para protegerse. El otro es el parasitismo, que es donde un individuo vive a costa de otro, que sería el huésped, el parásito, que necesita de otro, que es el huésped, el que perjudicarle, sin causarle la muerte, pero por lo menos ahí van a sobrevivir y se van a prosperar. No matan al organismo, pero van a vivir de él, a expensas de él, como son los parásitos intestinales, ¿no? No nos matan, pero sí nos pueden perjudicar, nos evitan, nos quitan la capacidad de absorción de los alimentos. Ellos se ven beneficiados, pero a mí me afectan. No me van a matar, pero sí se van a beneficiar solamente el huésped, ¿no? Y ese parásito, pues, no mata al organismo que va a parasitar, que es el huésped, pero se alimenta a partir de él o lo utiliza como soporte o como alimentación, ¿sí? Como en el caso aquí vemos de la cochinilla y los nopales o la chumbera, ¿no? Que le llaman. Y con respecto a la depredación, pues sería cuando un individuo que es el depredador mata y consume total o parcialmente a otro que sería la presa para alimentarse. Y bueno, ahí vemos un leopardo y una gacela, ¿sí? El hábitat, ¿sí? Y el nicho ecológico. En los ecosistemas los seres vivos ocupan hábitats, que es el lugar físico de un ecosistema donde viven los individuos de una especie, que sería, por ejemplo, la sabana africana. Y el nicho ecológico es el papel que desempeña una especie en ese ecosistema. Las jirafas se alimentan de las ramas altas de las acacias, por ejemplo, y las cebras se alimentan de las plantas a ras del suelo. Entonces no se invaden, digamos, cada uno ocupa ese nicho, ¿sí? La jirafa se encarga de mantener, digamos, de comer las plantas altas y las cebras de comerse las plantas en la parte baja. Entonces cada uno ocupa ese nicho. Ni la jirafa se va a comer que comen las cebras, ni las cebras van a poder comer lo que se consume la jirafa, y entonces pueden convivir perfectamente, ¿sí? Cada uno ocupando un nicho específico, un lugar específico, que es ese papel que desempeña el organismo en este hábitat, ese nicho ecológico que es exclusivo, ¿sí? Es el papel que va a desempeñar una especie en un ecosistema, ¿sí? Y no va a afectar a las demás, sino que obtiene su alimento, pero no está afectando a todos los demás. Es el papel que va a desempeñar. Este nicho ecológico depende de varios factores, como es el comportamiento, la alimentación, los depredadores, ¿no? Cuáles son los que están habitando. Si dos especies comparten el mismo hábitat, puede ser que compartan el hábitat, pero no el nicho. Cada uno va a jugar un papel importante y diferente. Si ocuparan y se alimentaran de lo mismo, entonces va a haber competencia y van a tener que o compartir el alimento o combatirse para tratar de quedarse con la fuente de alimento. Cuando ocurre que dos especies comparten el mismo hábitat, pero quieren ocupar el mismo nicho, requieren la misma humedad, la temperatura y todo eso, pero la mejor adaptada va a desplazar a la otra, ¿sí? Entonces, si las dos se adaptan perfectamente, van a convivir y van a estar todo el tiempo juntas, pero si una de ellas va a competir por el alimento y va a estar mejor adaptado, va a desplazar a la otra especie, la va a llevar a que abandone ese papel, que se vaya a otro nicho, ocupar otro nicho ecológico, ¿sí? O extinguirlo, ¿sí? Entonces, bueno, los animales comparten el hábitat, pero tienen diferentes nichos. Cada uno va a jugar un papel diferente en todo el ecosistema, ¿sí? Entonces, ese papel que juega la especie en ese hábitat se llaman nichos. Cada uno ocupa el nicho que le corresponde, en el cual está adaptado, ¿sí? Si hay otro que llega a ocupar o querer ocupar ese nicho y se adapta mejor, va a desplazar al que estaba originalmente ocupando ese papel, cumpliendo ese papel, ocupando ese nicho, ¿sí? Los alimentos, entonces, la alimentación en los seres vivos necesitan energía para realizar sus funciones vitales, la obtienen de los nutrientes contenidos en los alimentos, y bueno, podemos distinguir los que son los productores, que son los autótrofos, que son los que captan la energía solar mediante la fotosíntesis y convierten la materia inorgánica en orgánica,
tenemos los consumidores que son los que se alimentan de estas plantas, los primarios, el consumidor secundario que se alimenta de estos herbívoros, ¿sí? Son consumidores, serían los heterótrofos que obtenemos materia y energía de plantas y otros animales, pero hay un papel muy importante que luego se nos olvida, son los descomponedores. Estos descomponedores son heterótrofos que descomponen restos orgánicos hasta materia útil para los productores. Entonces, quiere decir que también la materia que producen los descomponedores son importantísimos para completar el ciclo de los productores, ¿sí? Bueno, vamos a llegar hasta ahí ahora. El día de mañana vamos a seguir con el papel de estos descomponedores y cómo se da ya el flujo de energía y materia en los ecosistemas. Y vamos a empezar a ver también, además de que terminemos de ver esta parte de los ecosistemas, vamos a empezar a ver ya el flujo de energía en la biosfera. Entonces, vayan preparando, vayan leyendo este capítulo que les envié de la enciclopedia. En realidad esa enciclopedia es un librote, ¿sí? Déjenme hacer. Es este librote, ¿sí? La UNAM lo pone disponible en formato electrónico. Es todo una enciclopedia. Este es el tomo 4, que tiene la parte de química, biología y ciencias de la salud, ¿sí? Y entonces, bueno, se supone que es una guía, una enciclopedia completa para el bachillerato. Entonces, quien se lea, quien se chute, creo que son 8 tomos, algo así. Quien se chute todos esos puede presentar su examen Ceneval y aprobar el bachillerato. No sé cuántos tomos son. Es una edición muy, muy bonita. Es un libro muy, muy bonito, pero afortunadamente está en formato electrónico y también incluso tiene, está en CD, ¿sí? Está en CD, lo distribuyeron así, y también está ya en la red. O sea, lo que ustedes están consultando es este texto que está en una sitio web. Y bueno, es una ventaja, ¿no? Tenerlo así, no estar ocupando tanto espacio y además que pueda ser en esta circunstancia en la que no se puede dar para fotocopiar, pues ustedes ya lo tienen en electrónico y eso es muy importante. Bueno, nos vemos el día de mañana. Lean este capítulo, va a ser muy interesante. Y el día de mañana a lo mejor podemos comentar y discutir algo sobre ello, sobre la lectura y completarlo con lo que hemos visto. Marco, Ah, sí, que yo investigué lo de China. ¿a dónde fue? Sí, resulta que pues el Mao Zedong en los 60, 70 investigó lo que retrasaba la ganadería en China y descubrió lo de los gorriones, ¿no? Que son los que se comen los granos. Pero no fue en una región en específico, sino que en todo el país literalmente les dieron permiso de matar gorriones. Sí, la llamada revolución cultural. Sí, pues sí, o sea, a veces los políticos hacen cosas bárbaras. Yo traía todo el tiempo mi libro rojo de Mao, era como mi Biblia, pero también uno no deja de reconocer pues los errores que cometen estos personajes, ¿no? Esta revolución cultural tuvo beneficios para la gente muy pobre también, pero también acarreó graves consecuencias en los ecosistemas, como el caso, por ejemplo, de la Alemania Oriental, ¿sí? La Alemania Occidental estaba muy regulada en la cuestión de cómo depositaban, cómo tiraban sus contaminantes a los ríos y todo eso. Y en la Europa Oriental, por la competencia y productividad y todo eso, les valió gorro. Y entonces cuando se unificaron las dos Alemanias, se descubrió que la parte oriental tenía un tiradero, un cochinero en los bosques, en los ríos, en los lagos, terrible, espantoso. Y entonces, bueno, en afán de la productividad y para decir que el sistema comunista era mejor que el sistema capitalista, pues les valía gorro y ellos con tal de producir afectaban todo, ¿no? Depredaban. Y en este caso, pues sí, efectivamente, la matanza que hubo de gorriones, ¿no? Y especies menores que se comían las semillas. Pero bueno, era porque algo no estaba controlando las poblaciones de estas aves. Pero bueno, la visión del político fue, acabemos con los gorriones, ¿no? No, yo pensé que era algo más reciente, pero sí, esto fue terrible. En los años 60, la revolución cultural No, sí, pero acarreó serias según, consecuencias.
según lo que leí, todavía no se recuperan bien de la hambruna que siguió. Sí, sí, eso es lamentable, ¿no? Y bueno, ahí vemos las consecuencias, ¿no? Requerimos que las especies están ahí por algo, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando llegamos y lo alteramos todo, pues modificamos todo y le damos al traste a muchas cosas. Pues chicos, nos vemos el día de mañana y y bueno, lean este capítulo, léanlo a fondo y mañana terminamos. Cuídense. Gracias, profe, hasta Que luego. estén bien. Gracias, hasta mañana. Gracias, Nos hasta vemos. mañana igualmente. Hasta luego. Mañana.